al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquías. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Tomen su asiento, mi hermano. Llevamos, como decía anteriormente, algunas semanas estudiando el libro de Hechos como iglesia en esta serie, y llegamos hasta el texto, hasta este capítulo, el versículo 6. Lucas nos introduce en una etapa de desarrollo de la iglesia, su incesante crecimiento, y crea problemas administrativos que afectan la unidad de la iglesia. Los 12 apóstoles están dedicados a la enseñanza de las doctrinas, como podemos ver en Hechos capítulo 2, y a la evangelización de Jerusalén. Además, tienen la responsabilidad de distribuir la ayuda que ha sido puesta en sus manos para aliviar las necesidades de los pobres. Pero se presenta un problema ahora en los creyentes de habla griega, cuyas viudas están siendo postergadas en la distribución diaria de los alimentos. Cabe señalar que esto no fue el primer problema de la iglesia, sino que anteriormente ya se habían producido 2 tipos de problemas. Uno de ellos era la persecución, y lo podemos ver en el capítulo 4. Y también habíamos tenido el problema en el capítulo 5, donde vemos que hay este problema con Ananías y Zafira. Ahora vemos que en el capítulo 6 tenemos otro conflicto. Ya Satanás, que no conseguía derrotar a la iglesia de afuera para adentro por medio de la persecución, ni de adentro para afuera por medio de la corrupción, intenta ahora desviar la mirada para el servicio de la iglesia. Curiosamente, lo que está amenazando la iglesia no es una cosa mala. Al contrario, el servicio de la mesa era una buena cosa, ¿verdad? Había que distribuirse el trabajo, ya que la iglesia estaba creciendo. Pero vemos también que los apóstoles estaban muy ocupados. Y la Biblia relata que tenían un sinfín de tareas. Así que llegamos al punto que nos convoca, y el título de este mensaje se llama La iglesia y el servicio. Y estaremos como iglesia respondiendo en una pregunta: ¿cómo la iglesia de Hechos se moviliza al servicio en medio de una crisis? Y veremos 3 puntos. Veremos que en el desarrollo del texto vamos a estar viendo en los primeros capítulos sobre la crisis de la iglesia. Veremos cómo se desarrolla y cómo los apóstoles toman decisiones para poder desenvolver y para poder solucionar el problema. Y vemos que a través de esa decisión se produce una bendición. Y en los versículos finales vemos que el evangelio sigue creciendo en la iglesia de Hechos. Bien, tengamos presente como iglesia que en todo ámbito de cosas tendremos problemas o crisis. Usted, como usted lo quiera llamar, la iglesia no es una excepción, y nosotros como iglesia también lo podemos ver. Hemos tenido problemas, hemos tenido crisis. La iglesia no es una excepción, y usted ya lo ha podido notar, que es algo que tendremos que luchar. Porque mientras seamos nosotros que estemos por misericordia de Dios al frente de la iglesia, hombres pecadores que por solo la gracia del Señor somos salvos, habrá murmuraciones, quejas, discusiones, diferencias y otros. Acompáñeme al versículo 1 del capítulo 6. Dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Espero que ustedes, hermanos,
que ya es parte hace un tiempo de nuestra iglesia, y usted que nos visita, podamos entender que la iglesia es un cuerpo, una familia y hermanos. En los primeros versículos del capítulo que acabamos de leer, notamos que los judíos griegos se quejan con los arameos porque están desatendiendo sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Hay otras versiones, como la Reina Valera 60, que ocupa la palabra murmuración. Habían unos comentaristas, mientras estudiaba este texto, que decía que la murmuración era lo mismo que ocupaba la palabra cuando en el desierto murmuraron contra Moisés. Eran como zumbidos de abeja. El pueblo estaba hablando ya entre sí de que lo que estaba ocurriendo no era bueno. Aquí podemos notar, como decía anteriormente, que a pesar de cómo relata la Biblia que la iglesia se destacaba por ser una iglesia que compartía todo y alababan junto al Señor, ahora pareciera que se odiaran a muerte. Y quiero abrir un pequeño paréntesis para explicar que este conflicto entre judíos de habla griega contra los de habla aramea siempre ha estado, era una diferencia, ¿verdad? Hay algunos comentaristas, específicamente William Hendrickson, que escribe que por el relato de Pentecostés se sabe que muchos judíos devotos habían venido por la dispersión para establecerse en Jerusalén. Por el hecho de haber vivido en otro sitio, su lengua materna era griega, no era el arameo o el hebreo, que era el idioma que hablaban los judíos en Jerusalén. Y de habla griega, no pocos aceptaron el evangelio. Sin embargo, antes de ser cristianos, cada grupo tenía su propia sinagoga. Y cuando llegaron a ser discípulos, tanto los de lengua hebrea como los de lengua griega continuaron haciendo sus propias asambleas. Además, cada grupo usaba su propia Biblia. Los judíos de habla griega ocupaban la Septuaginta, una traducción griega de la escritura al hebreo, mientras que los judíos de habla hebraica leían el Antiguo Testamento en hebreo original. Así que aquí tenemos una división que partió con las lingüísticas culturales. Quiero señalar, y con Lucho en la radio discutimos esto hace un tiempo atrás sobre las etnias, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Jerusalén específicamente, que demos un ejemplo. Nosotros somos chilenos y hablamos una lengua española, ¿verdad? Y llegan chilenos que, por causa de la dispersión, ¿verdad?, fueron a vivir a otros lugares, pero cuando vuelven ya no hablaban el español chileno, sino que tenían otra lengua. Y esto causaba una división entre el pueblo de Jerusalén, ya que ellos los miraban en menos, hasta el punto de que ellos leían una Biblia diferente a los otros y tenían asambleas diferentes. Pero a pesar de esta división lingüística que nos hace referencia a este comentarista, aquí tenemos un problema. Nuestro mensaje de hoy se titula La Iglesia y el Servicio. Y pareciera que la iglesia no se moviliza y solo se paraliza para murmurar, discutir. Aquí tenemos un problema, las viudas son desatendidas y los cristianos de habla griega son una minoría en Jerusalén. Y aunque la armonía y la unidad de la iglesia era una característica de la iglesia cristiana, las diferencias de idiomas causaban aún más divisiones inevitables. Sin embargo, como decía anteriormente, una gran crisis es también una gran oportunidad. Cuando estamos viendo este tipo de situaciones dentro de nuestra iglesia, es cuando el Espíritu Santo nos está mostrando una falla que necesitamos corregir. No nos podemos hacer los locos y hacer como que nada pasa. En especial, los líderes de nuestra iglesia somos llamados a tomar atención a estos problemas que pueden ocurrir en nuestra comunidad. Aquí había un problema de división, ¿verdad? Aquí había un problema de desatención, que a lo mejor era por la cantidad de discípulos que se estaban aumentando al escuchar el Evangelio. Pero había un problema y necesitaban reaccionar los discípulos, los apóstoles. La Biblia nos relata que
y nos señala que los apóstoles estaban demasiado ocupados y debido a esto no podían atender a todas las necesidades económicas de las viudas. Esto me trae a memoria a la historia de Moisés y su suegro Jetro. No sé si todos la recuerdan. Es cuando Moisés ya está en el desierto y se está ocupando, ¿verdad?, de las situaciones del pueblo. Y era mucha gente. Entonces Jetro lo aconseja para que él no se fatigue, no se canse y tampoco el pueblo se canse, que tomara de los hombres del pueblo y formara líderes, ¿verdad? Y que ellos se preocuparan de los problemas más pequeños y cuando hubieran problemas más grandes, lo llevaran a Moisés. Y aquí, en Hechos, vemos que los apóstoles también toman la misma iniciativa. Y lo veremos en los versículos siguientes. Por favor, acompáñenme al versículo 2. Veremos cómo los apóstoles van solucionando el problema que se les está presentando. Dice, así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarle esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquías. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. Hasta este momento, los apóstoles han tenido la responsabilidad de atender las necesidades espirituales y físicas de los creyentes, pero ya no más. Llegó el minuto de pedir ayuda, de aprovechar las capacidades, dones y talentos de otra iglesia, de la iglesia, dentro de la iglesia. Pensaba en esto. Nosotros somos, la verdad, un grupo bastante pequeño, pero va a llegar un minuto donde vamos a necesitar más manos. Y dentro de nuestra iglesia, como en toda la iglesia, hay dones, hay talentos, hay capacidades que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes y que nosotros vamos a tener, y que Luis, y que el consistorio o el equipo pastoral que esté en ese entonces va a tener que tomar mano. Y de esto se trata, que nosotros podamos ver, de acuerdo al texto, la necesidad de la iglesia al servicio, la disponibilidad de corazón para servir la iglesia. Vemos también que los apóstoles toman el control de esta situación. Tuvieron que enfrentar el conflicto. La Biblia nos relata que convocaron una asamblea y hablaron las cosas claras. Dice, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque mientras estaba estudiando este texto, varios comentaristas decían que podía dar la sensación de que los apóstoles estuvieran llevando rangos, ¿verdad? Servir la mesa es menor que predicar la palabra y orar. Y no es así, no es así. Lo espiritual, lo cual son solo unos pocos que se dedican a la oración y a la predicación de la palabra. Y otros, el servicio de las mesas como una cosa poca y de menos importancia. Lo que está reforzando este pasaje es que los apóstoles tenían que ser fieles a su llamado y ejercitar sus dones. Este pasaje tampoco afirma que los apóstoles se limitaron a orar y administrar la palabra desmereciendo a otros ministerios. La descripción de Pablo hacia su ministerio en Hechos 20 muestra que él también hacía otras cosas además de predicar. Y si nosotros vemos en el texto más adelante, nosotros vamos a ver a Esteban y a Felipe también predicando y también evangelizando. Nosotros como iglesia ya tenemos formado un grupo de diáconos y nosotros conversamos en nuestras reuniones que no es solo montar lo que usted ve aquí, poner los telones y poner las sillas, juntar la mercadería y repartirla, sino que también tenemos la obligación como cristianos de predicar el evangelio, de visitar a nuestros hermanos, de orar por ellos. Es también una obligación. Mateo lo habla y lo dice, es un mandato que Jesucristo dejó. Continuando con el raciocinio que llevábamos,
Los apóstoles pudieron haber hecho oídos sordos y haber dicho, tenemos cosas más importantes que hacer, como predicar el evangelio. Pero sin embargo, lo abordaron en una conversación sincera y transparente. Fue lo primero que buscaron los apóstoles y debe ser lo primero que buscamos nosotros también cuando surjan algún problema. Y estoy hablando al problema de la crisis que estaba viviendo la iglesia, ¿verdad? Se estaban descuidando las viudas. Fácilmente pudieron haber dicho los apóstoles, tenemos cosas mucho más importantes que hacer, ¿verdad? El evangelio está creciendo. Necesitamos ir a ver a otros, alcanzar a otros. Ellos tomaron atención de lo que estaba pasando en la iglesia. Cuando avanzamos en la lectura, notamos que los apóstoles dan características de cómo deben ser estos hombres que sirven en estas funciones, ¿verdad? Hubo 3 requisitos importantes en la selección de estos encargados de la distribución de alimentos. Tenían que tener una buena reputación, estar llenos de sabiduría y del Espíritu. Hay una frase de un escritor llamado Gregory Nacianceno en el libro Plantador de Iglesia de Darwin Patrick, que dice, un hombre debe limpiarse primero antes de pretender limpiar a los demás. Adquirir sabiduría para poder proporcionarles a otros. Convertirse en la luz para poder alumbrar. Acercarse a Dios y así llevar a otros hasta Él. Ser santificados para poder consagrarlos. La responsabilidad de estos 7 hermanos son semejantes a las que hoy damos a quienes realizan tareas administrativas en nuestra iglesia. Cuando nombramos cargos administrativos en la iglesia y otros grupos, nosotros hemos de tener en cuenta estos 3 importantes requisitos. Tenemos que pensar de que el diácono, porque en este texto no específicamente habla de la diaconía, ¿verdad? Sino que está hablando de la distribución de alimentos. No, el texto no aclara ese punto, o sea, no dice específicamente la palabra diácono, ¿verdad? Pero el texto está hablando de una tarea más administrativa. Y nosotros tenemos que tomar atención en eso. Nosotros tenemos que tomar en atención a las personas que nosotros escogemos como líderes. Darnos cuenta si realmente cumple con los requisitos, ¿verdad? Que sale en Hechos 6. Cuando escogemos dentro de nuestra iglesia, hermanos, para que ejerzan trabajos administrativos como tesoreros o administradores de diferentes proyectos, debemos buscar presencia de esos 3 aspectos. Uno es buena reputación. El diccionario de la Real Academia Española define reputación como opinión o consideración en que se tiene alguien o algo. Sabemos, hermanos, que no somos perfectos, ¿verdad? Y con seguridad muchas veces hemos pecado. Sin embargo, espero que seamos hombres y mujeres que estemos en una constante búsqueda por querer a través de nuestra vida, acciones, trabajo, amistades, glorificar al Señor. Aquí estos requisitos no son, la verdad, y como lo decía recién, es una estima, ¿verdad? Es una marca. Y como decía, todos somos pecadores. Nadie puede decir que es perfecto. Y mientras estábamos orando recién acá, decir que no somos pecadores o no tenemos pecado, ya es un pecado. Romanos 3 dice que todos somos pecadores y todos hemos pecado. Aquí, ¿quién puede decir que no ha cometido una falta ante el Señor? Yo soy el primero. Recuerden, hermanos, y esto siempre me lo ha recordado un pastor, no nos obsesionemos con nuestra imagen. Y esto siempre, nuestra imagen y prestigio, ya que eso no nos define. Cristo, su muerte, su cruz y de quienes somos hijos, eso sí nos define. Otro requisito que se nombra es lleno del Espíritu. Y pareciera que este aspecto es el que se toma más a la ligera. Tendemos a poner a personas en posiciones de liderazgo si las vemos capacitadas o son formadas en determinadas áreas.
Por ejemplo, finanza, párvulos, pedagogía, música, etc. Sin tener en consideración si sus vidas evidencian o no la plenitud espiritual. Esta práctica es errónea cuando decidimos escoger a personas por sus aptitudes y conocimiento y no olvidamos que necesitamos cualidades espirituales. Estamos ignorando que para el cuerpo de Cristo todo es para el Señor. Todo servicio es de naturaleza espiritual. Ignorar los requisitos espirituales refleja una idea equivocada de la comunidad cristiana. A eso llama a tomar atención, tener discernimiento y orar también por nuestro liderazgo, para que cuando tome determinaciones o decisiones sean nuestras bases siempre la palabra. El tercer requisito y último es sabiduría. Hay una frase de un escritor en el libro de Darren Patrick que dice: mejor es no tener ancianos que tener unos que no sean los adecuados. Y mi esposa, mientras leía esto, me decía: explica lo que es anciano, ya que va a haber gente que nos visite y que no saben, a lo mejor van a creer que son los abuelitos. No es eso, ¿verdad? Es el liderazgo de la iglesia. Es el liderazgo de nuestra iglesia. Y la frase es bastante fuerte. Cuando la leí quedé bastante sorprendido. Este libro es muy bueno. Luis, recuerdo que lo recomendó cuando partió aquí en la plantación, de que lo leyéramos como iglesia, que es Plantador de Iglesia, de Darren Patrick. Cuando un doctor no cualificado realiza una cirugía, o cuando un piloto no apto conduce un avión, o cuando un arquitecto inexperto construye una casa, la gente sufre daños y las cosas se desmoronan. En la iglesia ocurre lo mismo. Las personas suelen acabar heridas cuando están bajo la dirección de un liderazgo incompetente. Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Que nuestros líderes que el Señor ya ha escogido, que tengamos siempre la diligencia de instruirnos, de capacitarnos, de mantenernos en la oración. Y ustedes como iglesia también orar por ellos. Por Luis, por el equipo pastoral, por los pastores de la Quinta Iglesia, por el consistorio de la Quinta Iglesia. Es súper importante, mis hermanos, estar constantemente instruyéndole la palabra, como decía. Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué importante es trabajar para todo creyente que aprenda toda la verdad de la palabra de Dios. Es ahí donde obtendremos sabiduría. Nuestra experiencia nos ayudará más en la Biblia, la que nos llevará a un consejo sabio y oportuno en el minuto de crisis. Nuestras experiencias nos ayudarán como iglesia, ¿verdad? Ya hemos tenido una experiencia difícil como iglesia. Eso nos ayudará en el futuro. Pero la Biblia nos llevará a un consejo sabio y oportuno en el minuto de crisis. Dios es dirigente final de todo grupo cristiano. Dios ha puesto a Luis aquí por misericordia, al consistorio, al grupo pastoral, pero Dios es el dirigente de nuestra iglesia. Los dirigentes terrenales le representan como suyo aquí en la tierra, y para que puedan hacerlo de manera adecuada, han de estar en sintonía con Él. Y no hay mejor forma que esto suceda que pasar tiempo con Él en oración, estudio de la palabra. A medida que lo hacemos, Dios implanta su naturaleza en nosotros y comenzamos a parecernos a Él. Pensamos con sus pensamientos y nos podemos dirigir las cosas como Él lo haría. Hace tiempo, bueno, siempre tengo conversaciones con Daniel pelado, no Daniel con pelo. Y una de las cosas que siempre recuerdo y me trae a la memoria es la importancia de la oración, que es fundamental en un cristiano, y yo creo que todos nosotros lo sabemos. Ese es el motor
de todas las cosas. Nosotros sabemos cuando andamos bien o andamos mal. Es cuando oramos menos, oramos más. Tenemos que disponer nuestro corazón y nuestras vidas ahí, a los pies del Señor. Tenemos que darnos tiempo y luchar con nuestra carne cuando no queremos orar. Yo con mi esposa tengo una alarma en el celular, tenemos una hora asignada y de repente hay cosas buenas en la tele. Y ahí es donde hay que apagarla y ir juntos. A veces cuesta, a veces fácil. Pero siempre como iglesia tenemos que buscar al Señor. Para resolver este problema de unidad, la iglesia tomó una decisión de carácter administrativo. Notemos que una administración inadecuada suscita a menudo a una falta de unidad de la comunidad eclesiástica y es causa de su mala salud. Cuando dejan cosas que deben hacer, el malestar se extiende entre los afectados, ¿verdad? Y lo podemos ver en Hechos 6. Cuando los apóstoles dejan de atender adecuadamente a las viudas, la iglesia comienza a murmurar. Por eso es tan importante que el liderazgo siempre esté presente dentro de nuestra iglesia y estemos atentos a las necesidades que los hermanos están viviendo. El versículo 7 del capítulo 6 dice: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Podemos ver también en el relato de Lucas que la decisión de los apóstoles fue una bendición, ¿verdad? La decisión que ellos tomaron fue la correcta, fue la sensata. Ellos no dijeron, no, aquí nosotros solamente hacemos el trabajo y van a tener que esperar. Ellos tomaron la decisión adecuada, tomaron mano, ¿verdad?, de los hombres que habían dentro de la iglesia desde ese entonces. Lucas está deseoso de mostrar que este cambio administrativo no redujo el fervor evangelístico de la iglesia. Muchas veces los cristianos de mucho tiempo no están dispuestos a cambiar las prácticas de su iglesia para acoger a los nuevos convertidos. Los cristianos dicen estar comprometidos con la evangelización, pero no quieren pagar el precio que supone alcanzar a los no creyentes e integrarlos luego en la iglesia. La realidad es quien quiere estar cómodo, pero Dios no nos ha llamado a la comodidad, sino a dar testimonio de Jesucristo a todas las personas. No recuerdo en qué libro lo leí, pero creo que fue Radical, donde Platt llamaba a salir de la comodidad, ¿verdad?, de nuestras iglesias. Y nosotros estamos a tiempo. Nosotros estamos a tiempo de ser una iglesia que nos volvamos incómodos, ¿verdad?, nosotros, para poder alcanzar otros. Va a llegar un minuto donde van a llegar muchos y va a haber mucho trabajo que hacer. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que salir de la comodidad de nuestros hogares el día sábado en la mañana o el día viernes en la noche o un día en la semana donde podemos llegar cansados para poder ir a visitar, servir a otros. Dios nos está llamando a esto, al servicio, a integrarnos como comunidad a este labor tan hermoso que el Señor nos ha llamado. En conclusión, tenemos el ejemplo más grande de servicio, entrega y amor hacia otros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo de servicio al lavar los pies a sus discípulos. En Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Es un ejemplo de servicio, ¿verdad? Jesús, siendo Hijo de Dios, tomó el lavatorio, se puso, ¿verdad?, la toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué queda para nosotros? Pablo nos invita a imitar a Jesús. Pablo habla y dice: ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo.
¿Estamos dispuestos a dejar nuestro tiempo libre para servir a otros? ¿Estamos dispuestos a dejar esas cosas que nos gustan por el bien de otros hermanos? Jesús nos está invitando a servir a otros. El mayor servicio de amor y entrega lo hizo Él en la cruz, por amor. Si nosotros éramos pecadores, y Él descendió del cielo para servir y para entregarse en amor. Hermanos, quiero hacerle la invitación para que esta semana no solo meditemos en la iglesia del primer siglo y en el labor que ellos estaban cumpliendo, ¿verdad? Sino que también pensemos y meditemos en el servicio que Jesucristo hizo en esta tierra. Porque ese tendría que ser nuestro modelo, el más grande de amor, de entrega y de servicio.